Irreductibles, ¿cuáles son? La Constitución. Son los 22 transitorios de la reforma constitucional y son las modificaciones que se hicieron al sexto, al séptimo, al 27, al 28, al 73, al 94, al 98 y al 105 de la Constitución. Esos son nuestros irreductibles. Pero no vamos a entrar a negociar el sexto por el séptimo. ¿O sabes qué? Que vamos a negociar poquito el 28 con relación al 27. No vamos a caer en eso. Esta es una ley que no busca afectar a una o a otra empresa, pero sí busca decirles a ambas que no pueden seguir cometiendo abusos con los mexicanos. En ese proceso y en esa regulación, en esa búsqueda de regular, sí es menester que tanto el gobierno de la República, que es quien presenta la iniciativa, como los legisladores que estamos obligados a analizarla, a desmenuzarla y a revisar si las bondades son tales, lleguemos a un aspecto de profundización de los contenidos. Había dos cosas que cuidar. El objetivo fundamental es el beneficio a la población, pero también tenemos que cuidar el que no vayamos a desaparecer a las empresas, porque no se trata de afectarlas. A las empresas hay que apoyarlas, pero con regulaciones que pongan por encima el interés superior, que es el del usuario, el del ciudadano. No fue un proceso sencillo, fue un proceso largo en el que todos tuvimos que empezar a entrar a estudiar con mucho detalle el tema. Yo, en lo que no tengo experiencia, y en eso tiene razón Javier Corral, en lo que no tengo experiencia es, ni quiero tenerla, no es mi forma de vida, es en vivir en el permanente conflicto. Yo no tengo un conflicto con Televisa. No estoy peleada con Televisa, tampoco estoy peleada con Telcel y con Telmex. Yo aspiro a que sigan siendo empresas fuertes, pero que sean empresas fuertes que bajo una regulación respeten el derecho de los usuarios y de las audiencias primero que nada. Entonces necesita sangría, que no sangren a los mexicanos. Claro, y que coexistamos respetando de manera fundamental el derecho de los mexicanos a tener un mejor contenido, a tener una posibilidad de elección en materia televisiva y a tener posibilidades de elección en materia de telecomunicaciones. A eso aspiro y por eso trabajé. No es un tema de conocimiento solamente, es un tema de interés. Y aquí habría que preguntarle a quien habla de manera tan despectiva en ese sentido, habría que preguntarle a qué interés obedeció. Yo solamente al de los chihuahuenses y al de los mexicanos, y lo puedo decir con la frente en alto, por todos los espacios públicos por los que he pasado, que no soy una gente que busque conflictuarse, soy una gente que busca aprovechar el espacio en el que estoy para que la sociedad resulte beneficiada. Esa ha sido mi historia de vida, y bueno, pues ahí está sujeta al juicio de los mexicanos y de los chihuahuenses. Por lo demás no vale la pena hacer más comentarios en relación a este señor que ha sido... pues yo diría que una gente que ha buscado a toda costa negar esta posibilidad a los mexicanos. Serán los mexicanos los que determinen. Pero más allá, porque no vale la pena realmente la respuesta, más allá de eso, esta es una legislación en la que él participó en lo constitucional, lo aprobó, lo votó. ¿Por qué cuando llegamos a los detalles? ¿Por qué cuando llegamos a la regulación? Porque cuando llegamos a la afectación de esos intereses. Varias de reservas para explicar algunos de los faltantes, algunas de las ausencias y necesarias precisiones técnicas. Por supuesto, me pueden cosas que se quedan en el tintero, pero como toda negociación política, hay avances y mermas. Tengo, permítanme decirlo con honestidad, sentimientos encontrados. Veo la incorporación de ideas y propuestas por las que he luchado durante muchos años en mi vida, plasmadas en la Constitución. Por cierto, también una especie de tristeza. Me hubiera gustado que esta reforma aconteciera cuando Acción Nacional tomó el gobierno de la República. Lo hacemos ahora. Tendríamos nosotros que engancharnos en su conflicto con Televisa, que es un conflicto real, que él responda en qué consiste ese conflicto, y en favorecer a Telmex como él lo pretendió.
Ahí está la iniciativa. Es una iniciativa que a mí me parece tiene un gran valor, porque no fue fácil para el presidente de la República enfrentarse a los poderes fácticos de este país y decirles hasta aquí llegó y tendrá que haber una nueva regulación que le dé a los mexicanos los derechos que merecen. Y en eso sí yo me siento muy satisfecha y muy orgullosa de haber acompañado ese proceso. Yo creo que el PRI, al volver al poder, el PRI es un partido que estaba acostumbrado a poder hacer pensando en el futuro. Vamos a hablar del PRI de los 70 años, pensaba, y Plutarco Elías es prueba de ello, ¿no?, en fundar una institución que permaneciera y que fuera sólida. Creo que el PRI, y asumían los costos políticos los gobernantes priistas. Hoy en día vemos a legisladores, vemos a los gobernadores, vemos al presidente de la República, un presidente popular, sacrificando popularidad. Veía los números de Paco Abundis la semana pasada, donde la popularidad del presidente ha bajado mucho y hay alarma. Mucha gente se alarma por eso. Roy Campos tiene números similares en popularidad, y creo que debemos de dejar de gobernar en base a popularidad, y el PRI se ha caracterizado no porque el PRI no quiera ser popular, pero hay decisiones que hay que tomar, hay decisiones que asumir el costo político, a lo mejor en el corto plazo, pero quizás en el largo plazo el costo y beneficio para todos los mexicanos. Sin duda alguna, el gran problema de este país, me parece, en los últimos años es, yo diría que la ligereza. No quisiera decir frivolidad, porque me parece que todos los gobiernos, sean del signo que sean, parten de un principio de buena fe. El tema es cómo esa buena fe y ese deseo de gobernar bien se traduce en acciones. Entonces, yo diría que esa ligereza con la que se ha manejado al país en los últimos años, esa visión de que es la encuesta diaria lo que me determina mi actuar, ha dado como resultado que México haya ido en un camino de bajada, en el que todos nuestros indicadores, todos se redujeron. Fuimos el país que perdió competitividad, dejamos de hacer las reformas que necesitábamos para que el país fuera insertándose en una comunidad global que ya tiene reglas muy precisas a nivel mundial. El desastre diplomático. Y que nosotros dejamos de seguir. La reducción de la presencia mexicana en el concierto mundial. México era un país prestigiado, era un país escuchado, y pasamos a ser de los peores países en cuanto a nuestra relación, ya no solamente con el mundo, pero con Latinoamérica. Pero esperamos foto de charol en la zarzuela. Sí, esa es parte de la ligereza en la que hemos estado insertos en estos últimos años. Gobernar es otra cosa. Gobernar es tener primero visión de Estado, hacia dónde queremos conducir al país, cómo lo vamos a lograr, en qué momentos hay que hacerlo, y tomar decisiones. Y tomar decisiones no es sencillo. Tomar decisiones entraña correr riesgos. Y eso es lo que está haciendo el presidente de la República. Viendo a futuro, buscando darle certeza sobre todo a los jóvenes, poniendo las bases para que esa certeza se dé en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y correr los riesgos. Eso es gobernar. Y creo que eso es lo que tanta falta le hacía al país, que hoy se está haciendo. Que ciertamente hay quien no le guste y hay quien quisiera que todo siguiera igual, que siguiéramos administrando la miseria, que siguiéramos administrando el día al día y llevando las cosas a ver qué sucede después. Y eso no es gobernar, eso no es asumir la responsabilidad que se tiene con la ciudadanía, y eso no es asumir plenamente la responsabilidad del mandato que le dan los ciudadanos. Precisamente por eso fue, supongo yo, la determinación del presidente de implementar estas reformas tan pronto, ¿no?, de que asumió el poder, para en lo que se fueran ajustando de una vez las 5, las 6 que se fueran ajustando durante todo su mandato, y no postergarlas como se postergaron, como bien dijo usted, 20 años que se postergó esta reforma de telecomunicaciones. Es que México está en una disyuntiva que estamos resolviendo. O continuamos igual, sin posibilidades de crecer ni de generar los empleos que el país requiere. El país requiere, solamente para darle espacio a los jóvenes, un promedio de 650,000 empleos anuales. Sí. No los tenemos, no podemos crecer porque la economía no tiene esa posibilidad. Así. La industria nacional está paralizada porque no puede ser competitiva, por ejemplo, con la norteamericana o con las economías asiáticas que están emergiendo con tanta fuerza, porque pagamos más cara la electricidad, porque tenemos más caro el costo del gas, y somos un país que está en un yacimiento enorme de hidrocarburos, pero que no tiene recursos para extraerlos.
Sí. Y somos un país que no avanzamos en el tema de las comunicaciones porque estábamos en manos de una empresa que tenía el 80% del mercado. Y somos un país que no tenemos el crédito oportuno para la generación de nuevas empresas pequeñas y medianas, porque a los bancos en donde depositamos nuestro ahorro no se lo llevaba de México. Así es. Y no le regresaba a los mexicanos el crédito oportuno para dinamizar la economía. Y somos un país en el que las condiciones educativas eran las peores de los 30 países que integran la OCDE, porque no nos atrevíamos a llevar a cabo una reforma educativa que le diera a los niños el derecho que tienen de tener una educación de calidad y a partir de ella poder aspirar a mejores condiciones. Estábamos en el peor de los mundos por la falta de reformas que pusieran el piso necesario y esa plataforma para que el país vaya creyendo. ¿Y qué es eso? Era necesario todo esto hacerlo o de inicio o el país estaba condenado a seguir por los próximos años igual. ¿Por qué tenemos los problemas de inseguridad que tenemos en varias regiones del país? Porque los jóvenes no tienen futuro. Porque lamentablemente, sobre todo en las colonias, más allá de aquellos jóvenes privilegiados que tienen la posibilidad de estudiar y que luego salen y no encuentran empleo, hay muchos jóvenes que ni siquiera la oportunidad de estudiar tienen. Así es. Y que lo que ven es la posibilidad de ganar un dinerito para sacar adelante a sus familias a través de una actitud delincuencial. El país perdió toda una generación Totalmente. de jóvenes. Y veamos las muertes que se han dado en esa... Desde adolescentes, que es muy triste. Jovencitos de 12, 13 años que ya están incorporados a las filas de la delincuencia organizada porque no tienen futuro. Bueno, ese es el país que tenemos. ¿Lo queremos igual? ¿O queremos de veras tener la audacia y el valor de establecer las reformas y seguir hacia adelante? Yo creo que la respuesta de todos los padres de familia es muy clara. Hay que apostarle a las reformas. Claro. Que tendrán que ir ajustándose, como bien dice usted, ciertamente. Pero o empezábamos ahorita o estaríamos condenados de manera eterna a lo mismo. Y yo creo que es un esfuerzo de todo, licenciada, entrelazando un poco la telecomunicaciones con la hacendaria, que se requiere ya más el uso de internet para, vamos a poner un ejemplo simplón, para los pequeños negocios, o sea, personas que tienen una tienda de abarrotes, que tiene ya que subir toda su contabilidad por internet, que los comprobantes los va a tener que expedir por internet, toda esta, por eso le digo que es un esfuerzo de todos, de las mismas personas que a lo mejor no estaban tan familiarizadas con este acceso a internet, que ahora las mismas reformas les están pidiendo este acceso, pues ya te pone, a lo mejor hay quejas, a lo mejor hay sentimientos de que no se va a poder precisamente por todo este periodo de acostumbrarnos a lo mismo, pero que mismamente el concierto mundial ya te pide otro tipo de formas de hacer tus procedimientos, en este caso tus procedimientos fiscales, que era necesario también el acceso fácil a internet de todos, porque hay personas que tienen sus negocios donde el internet es acceso fácil, pero hay personas que no, que están en lugares alejados, que no van a tener ese acceso, que era necesario tener ese acceso fácil para poder cumplir con sus cargas tributarias. Es verdaderamente cierto. México es de los países que está en los últimos lugares, por ejemplo, en lo que es una tributación adecuada. Y entonces, si usted como país tiene una tributación pobre, es decir, pagamos poco nuestros impuestos, pues obviamente tenemos imposibilidad de crecer más en hospitales, de construir más carreteras, de crear más escuelas, claro, de darle mejores condiciones de vida a los habitantes. Y estábamos también en una condición, digamos que muy injusta. Les pongo un ejemplo en materia de hacendario. Mientras todo lo que quienes somos la clase media pagamos nuestros impuestos de manera oportuna, la clase más, digamos, con mayores problemas de orden económico, que vive mucho en la informalidad, no pagaba un 5, y los más ricos de este país tampoco. Así es. Entonces, y no la pagaban por una figura que se llama de consolidación fiscal, que les permitía lo que ganaban en una empresa, compensarlo en una que perdía. A veces se generaban incluso empresas para que perdieran y poder hacer esa compensación, y entonces podían evitar sus cargas tributarias a través de esta figura. Y solamente quedábamos ese colchón de la clase media sobre la que gravitaba fundamentalmente lo que es la tributación y el pago de impuestos en nuestro país. Era una condición extremadamente injusta. Entonces, ¿de qué se trata ahora? De que el principio de derecho que establece que el impuesto debe ser equitativo y proporcional
a la actividad que usted realiza, al ingreso que usted obtiene, verdaderamente se cumple. Y que esa proporcionalidad impacte como debe de impactar al que más gana para que pague más, incorpore a ese sector que está en la informalidad, que vende en su changarrito o que tiene un puestecito en algún mercado, tangas, donas, que se incorpore a la formalidad a través de mecanismos más fáciles, y de que todos ingresemos, aquí sí todas las áreas, ingresemos a la modernidad tecnológica. No es fácil, no es sencillo cambiar hábitos. Sí. Siempre nos resistimos cuando nos cambian la forma en la que estamos acostumbrados a tramitar o gestionar alguna cosa. Siempre nos resulta difícil. Pero yo creo que este es un proceso que irá mejorando con el tiempo y que al final de cuentas se dará lo que usted dice. Esa incorporación a la modernidad también va a simplificar muchas cosas para todos, para la entidad que recauda, pero también para la persona que contribuye. Es un proceso que obviamente ha tenido resistencias, pero yo creo que vamos a ir ajustándonos y incorporándonos a esa. Es la alfabetización digital forzada, ¿sí? pero eventualmente entender que nos va a ayudar mucho a simplificar. Incluso hoy en día usted puede en una aplicación en el celular disponer de dinero, transferirlo y pagar los servicios. Y es más, hay que ir a las tiendas de conveniencia incluso pagar los servicios. Yo siempre les pongo el ejemplo de cuando uno va al DF o a Morelos a pedir un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, vengan una semana y para que la van y la busquen en el libro hay que imprimirla. Nosotros en Chihuahua te podemos presumir desde hace muchos años, poder ir a la maquinita, te la expide, vámonos. Y es un beneficio para el usuario. Así es, y eso es tecnología. Así es. Entonces creo que los beneficios, creo que el compromiso del presidente ahorita es mucho lo que se pone en juego. Ustedes como senadores del PRI, como diputados del PRI, como senadoras del PRI, diputadas del PRI, están poniendo todos los huevos en la canasta de las reformas, pensando en el futuro, no en el cortoplacismo. Estamos muy convencidos, Rubén, muy convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Estamos muy convencidos de que México, por eso aspirábamos a regresar al gobierno, para no seguir en ese círculo vicioso de que seguía pasando exactamente lo mismo que hace 20 años. A ver, nosotros dejamos el poder en el año 2000. Nosotros dejamos de gobernar en el año 2000. Cuando dejamos de gobernar estábamos creciendo al 6-7%. Y en los últimos 12 años no hemos crecido más allá del 3%. Y no lo vamos a hacer, vamos a seguir igual si no hacíamos estas reformas. Y no íbamos a generar los empleos si no hacíamos estas reformas. La peor etapa migratoria del país se dio en estos 12 años. Y sobre todo la peor y la mayor etapa de migración de mexicanos a Estados Unidos se dio en estos 12 años, porque dejamos de darle respuesta a los mexicanos. Así es. Entonces, esto no podía continuar así. Sumando la ola de violencia que se dio con la estrategia anticrimen, pero bueno, ese ya es punto y aparte de todo la falta de opciones que hubo en estos 12 años. Y bueno, licenciada, no fue el cambio que se prometía. No, por el contrario, México fue cayendo en todos sus indicadores, en el educativo, en el económico, en el de posicionamiento ante el concierto mundial, hasta en el de corrupción. Generamos una franja mayor de pobreza que la que teníamos. Entonces, el país pues no puede continuar en esta condición. Hoy el PRI gobierna y gobierna con una visión de futuro de largo alcance, que vaya preparando las condiciones para que el país le dé la posibilidad a estas jóvenes de hoy y a las nuevas generaciones de tener mayor certeza en su vida. El joven lo que quiere es que el país le ponga las condiciones para que él, bajo su esfuerzo y su estudio y su empeño, pueda salir adelante. Hoy, por mucho empeño y de esfuerzo que esté dispuesto a hacer, no tiene condiciones para ello. México no merece eso, los jóvenes no merecen eso, y para ellos es para los que estamos trabajando, desde luego para la población entera, pero fundamentalmente para esos niños, esos jóvenes, esas nuevas generaciones que merecen mejores condiciones de las que estamos viendo en este mundo. Me parece, compañeras y compañeros, que son pocas las reformas legislativas que, como esta, han estado pensadas tan profundamente en el bienestar de los mexicanos, en las personas de este país, para combatir la desigualdad, propiciar su desarrollo,
facilitar su superación a base del acceso a la información